Perfecto. A ver, chicuelos, antes de entrar 100% a la clase, cierta información que tenemos que conocerla para que no existan problemas en el futuro. A ver, en vista de que ustedes ya tienen asignados sus poblados, sus lugares y ya tienen identificadas los requerimientos de salida y demás, yo les he quitado, les he retirado a la asignatura de Fundamentos de Planificación el requerimiento de la salida de campo. ¿Ok? Entonces, ustedes como estudiantes de Fundamentos no van a tener que hacer salida de campo. Cuestión que sí van a hacer los que estén estudiando alimentos y bebidas. ¿Ok? Solamente en esta materia vamos a quitar el requerimiento de salida de campo porque en sí ustedes ya van a salir pues mínimo una vez, ¿no es cierto? A cada uno de sus territorios y necesitan, recuerden, tomar en consideración las fotos, los videos y demás elementos que van a ser presentados como anexos. Entonces, para no estar cayendo en que ustedes salgan y salgan y salgan en todas las asignaturas, en el caso de nosotros ya no vamos a tener la salida de campo, pero sí se va a mantener con la salida de alimentos y bebidas. Entonces ya la profesora y el profesor de alimentos y bebidas les indicarán cómo se va a generar el proceso de la salida y demás elementos en cuestión, ¿ok? En nosotros ya no hay salida de campo, vamos a tener solamente la salida de los trabajos como tal. ¿Listo? Muy bien. Ahora, algo más tenía que indicarles a ustedes. Cambio la salida. No, nada más. Muy bien. Entonces, con todo esto, chicuelos, ya quedamos claros cuándo es que vamos a tener que salir, cuando ustedes ya quedarán o se pondrán de acuerdo en el grupo. Recuerden que previo a sus salidas, ustedes tienen que indicarme a través de un correo electrónico que van a generar esa salida. ¿Listo? E indicándome quiénes van a ser las personas que van a salir y por cuánto tiempo y demás. Dándome la información básica de su salida como tal. Ok, chicuelos. Ahora sí, vamos a continuar. Celina, por favor, ¿me podrías indicar hasta dónde nos quedamos la clase anterior? Sí, profesor, muy buenas tardes. Nos había mencionado que debíamos, venir leyendo sobre los objetivos, la evolución de la planificación turística y la caja negra. Pero de allí, en lo que hablamos, nos quedamos hasta la importancia de la planificación turística. Muy bien, porque habíamos dicho que la planificación turística es importante. A ti mismo, Celina. Es que son varios puntos. Gracias, Celina. Hasta luego. Recuerden que para llegar a la clase tienen que venir leyendo bien. Acuérdense de las políticas de curso. En eso sí voy a ser bien fastidioso. Necesitamos tener claras las políticas de curso. Y en las políticas de curso dice que tenemos que venir leyendo y recordando lo que habíamos revisado en la clase anterior. Y si no vine a la clase anterior, pues tengo la grabación para así revisarla y con eso poder analizar. ¿Ok? No se olviden de las políticas, chicos. Muy bien. Natalie, por favor, ¿tú me podrías explicar? Natalie, la que me levantó la mano y luego me la bajó. Natalia, profe. Natalia, perdóname, Natalia. Con respecto a lo de la importancia, usted mencionó que habían 3 elementos, pero en la clase anterior únicamente tocamos 2, que era la rentabilidad de la rentabilización de los recursos, que las palabras como que más importantes eran que se basaba en generar dinero. Ya, y la otra era la satisfacción de los visitantes,
que ahí usted mencionó que no se trataba de satisfacer a las necesidades, que eso era algo que no se podía hacer y que no se debía hacer, sino más bien hablar de las expectativas o requerimientos. Requerimientos, acuérdate, porque si nos metemos en expectativas, caemos en lo mismo que las necesidades. A ver, más que no se vaya a hacer, no es el fin de la planificación turística. Para eso existe el marketing turístico y otras ramas específicas que ustedes van a aprender que van a ayudarles a identificar y establecer los momentos y los procesos con los cuales ustedes van a establecer o identificar cómo satisfacer una necesidad. Y lo pongo entre comillas porque vuelvo y repito, actualmente se discute mucho esto de satisfacer una necesidad, ¿no? Como es que me queda mucha duda. Pero más que nada eso. Y en la primera parte que nos dijo Natalia, acuérdense que más que rentabilizar económicamente, lo que se busca es dinamizar la economía del lugar. ¿Ok? Dinamizar la economía del sitio en donde se va a generar la planificación turística. Que el turismo venga a ser un sector de aportación a la economía. ¿Ok? Muy bien, gracias Natalia. Génesis, por favor. Sí, profesor, buenas tardes. También hablamos sobre el tercer punto, algo muy poco del tercer punto, que era sobre la calidad de vida de la comunidad local, donde nos decía de que los primeros que sienten el impacto de la actividad turística es la comunidad receptora. Así que por eso es básicamente súper importante la buena planificación turística. Muy bien, muy bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acuérdense lo que habíamos conversado aquí en clase. Ustedes van a estar inmersos directa e indirectamente en el desarrollo de la actividad turística, por lo que si es que llegamos a tener una actividad que no está bien planificada, que no está bien relacionada, que no se maneja de una forma adecuada, ustedes son los primeros que van a resentir el desarrollo de esa actividad, por lo cual uno de los elementos más importantes de la planificación turística es orientar los beneficios positivos de la actividad a la mejora de la calidad de vida de la población local. Ojo, la población local, aquí traen un poquito de crítica también los autores, porque si yo les hablo, por ejemplo, de que el turismo va a ayudar a la calidad de vida de Guayaquil, entenderíamos nosotros que va a ayudar a todo Guayaquil. Y no es cierto, porque acuérdense que no todos los espacios son turísticos 100% y por ende no se va a ayudar a todas las personas que viven en ese espacio. Se va a tratar de maximizar, generar lo que en introducción a la economía ustedes aprendieron como el efecto maximizador, ¿no? Del dinero. Tratar de multiplicar todos los beneficios económicos que nosotros hemos tenido por X o Y motivo, principalmente relacionado a la actividad turística, para que esto se oriente a la mejora de la calidad de vida de la población, principalmente de la que se encuentra en el sitio que se hace actividad turística. Y después se va a ir extendiendo hacia los alrededores de todo el territorio. ¿Se entiende? Entonces, es como priorizar. ¿Quién va a priorizarse en el momento en el que hagamos turismo en Guayaquil, en la zona del Malecón? Pues toda la zona de la 9 de octubre, el barrio Los Peñas y demás. Y a medida que vaya incrementándose la actividad turística en esa zona, pues va a ir incrementándose el beneficio hacia las afueras. ¿Se entiende? Por eso también es bueno no manejar una concentración de turismo en una ciudad en un solo lugar, porque es muy difícil si yo tengo en un solo lugar alcanzar o llegar a todo el territorio. En cambio, si yo logro tener zonas de desarrollo turístico en diferentes lugares de un determinado territorio, es mucho más fácil, porque si no es la zona 1, es la zona 2 la que ayuda a la población circundante. ¿Se entiende? Es muy riesgoso desarrollar un destino como tal solamente con un atractivo o solamente con muy poquitos atractivos turísticos. Ese es el problema de Guayaquil. ¿Okay? Lo mejor es comenzar a diversificar los atractivos turísticos para poder encontrar diversas formas de obtener esos recursos económicos y mejorar la calidad de vida de la población. ¿Sí? Bien. Entonces, desde esta perspectiva, gracias Génesis, gracias Natalia,
Lo que se ha tratado de hacer es identificar un poquito para los diferentes autores que hemos venido revisando en sus establecimientos de definiciones, conceptualizaciones y demás, cuáles son los elementos más representativos de la importancia, los objetivos y demás elementos que vamos a ir viendo más adelante. Todos los autores hablan de que la planificación nace en general. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener un proceso de planificación a largo plazo y que la planificación es integrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a encontrar procesos de planificación que normalmente tienen como resultado o como elemento clave, si lo quieren llamar de alguna manera, el desarrollo del territorio desde una perspectiva integral, económica, social, política, ambiental, y entre esas está la turística. Aquí es en donde nosotros vamos a encontrar que la Secretaría Nacional Planifica Ecuador, que anteriormente se llamaba SEMPLADES o Secretaría de Planificación del Ecuador, establece los procesos de planificación nacional. Entonces, dentro de estos procesos de planificación nacional son los insumos base para que nosotros podamos tomarlos y orientarlos, en nuestro caso, a la planificación turística. Digamos que mañana más tarde el Ministerio de Economía quiere tomar lo mismo, pero para una planificación económica también tiene que basarse en esos elementos. ¿Cuál es el documento en el cual se van a basar? El PDOT. ¿Qué es el PDOT? El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Todos los GATS, tanto cantonales, parroquiales o municipales, tienen la obligatoriedad de generar estos planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que lo que tratan de identificar un poquito a grosso modo es la caracterización del territorio. Este plan ustedes lo van a necesitar encontrar para poder generar la primera parte de su trabajo, porque ahí van a tener ustedes los mapas del clima, las principales actividades económicas, etc., 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 de cada uno de los sitios. Entonces, es como que la materia prima para poderlo ir orientando hacia la actividad turística. Dentro de esto, normalmente el proceso de planificación turística nos sirve para dos cosas en específico. La primera, para mejorar la competitividad del destino. ¿Qué entienden por competitividad? ¿Qué es para ti la competitividad, Alison? Es la capacidad pues, que tiene un destino de ofrecer distintos servicios, distintos, ¿cómo podríamos llamarlo? El destino, o sea, la capacidad que tiene de diferenciarse entre otros lugares. A diferenciarse. ¿Eso es ventaja competitiva o ventaja comparativa? Ventaja comparativa de pronto. ¿Qué establece la ventaja comparativa? O sea, que tiene algo distinto que mostrar en diferente, o sea, a diferencia de otros puntos. No. 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 Gracias, Alison. Aquí tenemos un vacío fuerte en la parte administrativa. Hay que aprender a diferenciar cuando se habla de ventaja competitiva y cuando se habla de ventaja comparativa. Los dos tipos de ventajas es el valor añadido o el valor extra que tenemos nosotros para poder diferenciarnos del resto. ¿Ok? Pero cuando hablo de una ventaja comparativa y cuando de una competitiva, hablo de comparativa cuando estoy comparando territorios. Y cuando hablo de una competitiva, cuando estoy comparando productos, servicios o empresas. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, si yo soy el Hotel Hilton y me voy a comparar con el Hotel Wyndham, ahí estoy tratando de identificar mis ventajas competitivas. Pero si yo soy Guayaquil y me estoy tratando de comparar con Manta, ahí estoy tratando de identificar mis ventajas comparativas. ¿Ok? No son lo mismo en el abordaje y tampoco son lo mismo en la forma, porque va a variar de contexto a contexto, ¿no es cierto? Ventaja competitiva, habla mucho Philip Kotler, que eso seguramente lo vieron también en Fundamentos de Marketing, y ventaja comparativa habla más
Ricardo, que seguramente lo vieron en Introducción a la Economía, ¿no? Eso tendránlo presente porque la forma de abordaje no es la misma, ¿sí? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, aquí nos hablan los planificadores que lo que trata de identificar es la competitividad del destino basado en sus productos, sus servicios, sus destinos, la calidad, el precio, la unicidad, que vendría a ser aquí la ventaja comparativa, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un territorio. Y la diferenciación, ¿ok? Entonces, existe un índice que lo pueden ir a averiguar, que es el índice de competitividad de viajes y turismo, que está manejado por el Fondo Monetario Internacional y que trata de establecer cómo está la función turística o el beneficio turístico de todos los países a nivel mundial, ¿no? ¿Quiénes son los encargados de enviar la información para que esto se pueda levantar, para que esto se pueda armar? Es el Ministerio de Turismo. Entonces, el Ecuador ha habido años aquí en los que ha mandado la información, ha habido años en los que no ha mandado la información. Entonces, lo que hace el Fondo Monetario Internacional es, si no me envían la información, no forman parte del proceso de evaluación de este año o de este periodo. Cuando me envíen la información, yo les indicaré en qué puesto están, ¿cierto? ¿En qué puestos estamos actualmente de acuerdo al índice de competitividad de viajes y turismo? Estamos en el puesto 153 de 196 países. Entonces, no somos la gran cosa en turismo, ¿cierto? A diferencia de lo que nos quieren hacer creer el discurso político. Entonces, hay que cambiar mucho esa lógica. ¿Por qué? Porque no solo depende del sector público, depende también de los prestadores de servicios turísticos, de la comunidad receptora, de la accesibilidad del destino y demás elementos que van a permitir generar o identificar esa competitividad. ¿Ok? Ya cuando lleguemos a la unidad 3 vamos a hablar un poquito más de este índice y de cuáles son los elementos que se toman en cuenta. ¿Ok? Luego tenemos que normalmente el proceso de planificación turística trata de establecer de forma clara y eficiente la visión del destino. Entonces aquí vamos a ir viendo. Salma, por favor, ¿me podrías decir qué es la visión y cómo se la conforma o cómo se la compone? Podría decirse que la visión es como lo que espera lograrse en un futuro o en un tiempo determinado. Perfecto, ¿no es cierto? Muy bien. Algo futuro, ¿verdad? Algo que espero llegar a tener, o espero llegar a hacer, o espero llegar a alcanzar. ¿Cómo se construye una visión, Salma? Por medio de los objetivos, si no mal me equivoco, objetivos o metas establecidas para, podría ser No. objetivos. No. Es más, los objetivos es al revés. Los objetivos salen de la visión y la misión. No es que la misión y la visión salen de los objetivos. Pero bueno, me contestaste bien la primera parte, Salma. Muy bien, muchas gracias. Paula, por favor, ¿cómo se establece una misión o visión? La verdad solamente recuerdo que la misión y visión, o sea, es como la proyección de lo que se quiere lograr, pero sinceramente no me acuerdo cómo se compone, cómo se construye. Ok, vamos a ir viendo ahí un poquito. A ver, Cristina, escríbeme la visión tuya de aquí a 5 años. Mi Y por ahí para visión de poder... aquí a... Escríbeme, te pedí, Cristina, por favor. Ok, Y escuché, escríbeme. vamos a comparar lo que nos ponga Cristina con lo que nos ponga Gabriel. Por favor, pónganme la visión de ustedes de aquí a 5 años, ¿sí? A ver, ese es un poquito el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque ustedes de aquí van a aprender a hacer muchas cosas, pero se supone que ya vienen con el conocimiento previo de otras asignaturas. Entonces,
Se supone que ustedes ya saben hacer una misión y una visión, ¿verdad? Entonces aquí no es que yo les voy a explicar cómo se va, les voy a enseñar cómo se hace. Esa parte no corresponde a fundamentos, corresponde a fundamentos de administración, no a fundamentos de planificación. Existen varias maneras, metodologías o técnicas para ustedes establecer misión y visión. Las más regulares normalmente siempre está establecida con una visión o un enfoque centrado en la dirección, ¿no es cierto? Es decir, lo que se suele hacer, suele tomar en cuenta es estructurar un grupo de preguntas en las cuales los miembros de la organización, o en el caso del fundamento de planificación, los miembros de la consultora, más la OGD o el Departamento de Turismo, responden a estas preguntas y con base en ello tratan de construir la visión. La visión y la misión es un proceso de construcción continua entre todos los involucrados en el proceso que ustedes estén desarrollando. Llámese planificación estratégica, llámese marketing, llámese planificación turística. ¿Ok? Volver a navegar, dedicarme y seguir formándome como bailarina. Perfecto, muy bien, Cristina. Que nos pone Gabriel y les doy la retroalimentación de esto. Acuérdense que para ustedes redactar una misión o una visión tiene que estar redactada como si fuese una declaratoria, ¿no es cierto? Entonces esa declaratoria tiene que ser clara, concisa, precisa y debe cumplir con ciertos elementos comunicacionales que vamos a ver si es que los tenemos un poquito claros para nosotros. Y también vamos a hacerles ahí unas preguntas, ¿no? Tranquila, Cristina, no te preocupes. Desde aquí a 5 años les llegará a trabajar en una empresa hotelera en la ciudad. Muy bien. Los dos compañeros nos pusieron algo claro, ¿cierto? ¿Qué es lo que quieren llegar a hacer? Tanto en su cuestión profesional como en su vida personal. ¿Cuál es lo lógico? Una misión y una visión siempre debe estar redactada con verbo en infinitivo. Entonces tiene que empezar con eso. ¿Ok? Ser, aplicar, llegar, desarrollar, no sé, cualquier verbo en infinitivo, ¿cierto? De ahí, debe tener una línea temporal claramente definida. Tu línea temporal, Gabriel, está en 5 años, pero es un poquito, caerías un poquito en el error que hacen la mayoría de las empresas en turismo. Decirme 5 años. Entonces, para ti, si yo te estoy preguntando ahora, es 2022, ¿no es cierto? Pero si yo leo esto en el 2025, entonces te voy a medir en el 2030. ¿Se entiende? Entonces, aquí hay que cambiarle un poquito la lógica. No es de ponerle el tiempo en el periodo de años, sino el tiempo en el año en el que tú vas a querer llegar a hacer eso. ¿Ok? Entonces, 2025, 2030, 2027, qué sé yo. Ustedes escogen, ¿no es cierto?, esa misión. Normalmente en la planificación estratégica se recomienda que la misión no sea mayor a 5 años, ¿cierto? En la planificación turística eso cambia. Ya vamos a ver más adelante. Y luego tiene que su misión estar acorde o relacionada con sus valores. Entonces, normalmente los valores organizacionales, por ejemplo, suelen ser el respeto, la calidad, la honestidad, la puntualidad y demás, ¿no es cierto? Con base a esos valores, tú vas a comenzar a escribir tu visión. Entonces vas a decir, ok, mi visión es llegar a formar parte del grupo Hilton Colombia, estoy inventando, ¿no? Como staff estratégico o como directorio para el año 2027, fundamentado en el profesionalismo, la técnica y el conocimiento. Estoy inventando, ¿cierto? Profesionalismo, técnica y conocimiento vendrían a ser tus valores. ¿Sí? Entonces, va por ahí la situación. Cristina, en cambio, fue un poquito... su visión fue un poquito más a lo personal, ¿no es cierto? Pero igual tiene claro lo que quiere hacer. Entonces, lo único que le falta colocar es el verbo en infinitivo, los valores que le van a permitir llegar a esa visión
y el periodo de tiempo, para cuándo quieres generar eso, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora les voy a hacer una pregunta. A ver. Christopher, ¿me podrías decir cuál es la misión, perdón, la visión del SPOL? La verdad es que no he tenido en cuenta cuál es una de las visiones, pero yo creo que sería posicionarse a nivel nacional como la número uno, porque ya lo es en cuestión de, ¿cómo se llama? Ser, eh, ¿cómo se dice? Fiscal, pero en la parte así, completamente nacional, no. Ya, gracias Christopher. La misma pregunta para Leslie, por favor, cuéntame, ¿cuál es la visión del SPOL? La verdad es que, bueno, voy a dar lo que yo creo. Sería más como promover la educación, no sé, el desarrollo Ok, profesional de las muy personas. bien. Ok, muy bien. Vamos a hacerle un poquito más complejo. Alexander, por favor. ¿Podrías decir cuál es la visión de la FCCH? La visión de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas como tal, no la conozco, pero la visión de SPOL sí, que es, bueno, ser una comunidad académica consolidada con estándares altos e internacionales. Eso me imagino que tiene que ver con lo que es la parte de la Facultad de Ciencias Sociales, pero aplicado a esta facultad. No. Ok, gracias Alexander. Y vamos a darle una más difícil todavía. Vamos a darle un giro de tuerca. Javier, por favor, ¿me podría decir cuál es la visión de la Escuela de Turismo? Profesor, ¿la misma pregunta para mí o para otra persona? Para ti, ¿cuál es la misión, la visión de la Escuela de Turismo? Pues me imagino que la visión de la Escuela de Turismo tiene que ver con la creación de, qué sé yo, turismólogos en el campo, en cualquiera de los campos. En este caso, ya sea de guía turístico, planificador. No. Ok, este es uno de los errores más grandes que puede existir en una organización. Que los miembros de la organización no conozcan la visión y la misión. ¿Ok? Entonces eso es grave, porque significa que no está interiorizada. Y si no está interiorizada, pues la gente que no forma parte de eso no lo va a hacer cumplir, ¿no es cierto? Porque no tiene idea. Entonces, ojo, que esto es solo para que se den cuenta que tanto estamos relacionados con la parte institucional de la universidad en la que ustedes se encuentran. Esto es muy común cuando yo pregunto esto, que no sepan la del SPOL, que es la más básica, peor la de la FCCH, y cuando les pregunto la de turismo se vuelve un lío, ¿no? Se supone que ustedes como estudiantes deberían tener la capacidad de repetir al pie de la letra la visión de la SPOL, de la FCCH y de la licenciatura en turismo. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes son los que están dentro del proceso, al igual que los profesores, al igual que los administrativos. Entonces, todos nosotros debemos conocer la misión y la visión al revés y al derecho. Pero ¿qué pasa? Que lastimosamente no se socializa. Y eso es muy común, inclusive en las empresas. Cuando ustedes vayan a trabajar, les suelen entregar, en el mejor de los casos, el manual de introducción y hacerles la semana de introducción y demás. Pero si ustedes comienzan a preguntar a las personas, por ahí ustedes tendrán papás, hermanos, hermanas, qué sé yo, que trabajen, solo para hacer un sondeo, pregúntenles que les digan cuál es la misión o la visión de su empresa o el lugar en el que pertenece. Pero no es que te pueden decir como ustedes me trataron de decir, no es que te dicen, o sea, es algo como que formar, no, tienen que decirte al pie de la letra cómo está establecida esa misión y esa visión, porque si no, no sirve.
¿ok? Y ese es uno de los mecanismos con los cuales ustedes van a ser evaluados cuando llegue el CES o bueno, no sé, el CEACES y el CENESID para evaluar a la escuela de turismo, ¿no? Les van a preguntar cuál es la misión y la visión de la carrera, por ejemplo. Van a tomar así por aleatoriamente y van a decir, les encontrarán en Spol, caminando, qué sé yo, te van a decir, Cindy, tú eres estudiante de turismo, sí, ¿cuál es la misión y la visión de la escuela? Gracias, X. Entonces, ¿eso qué va? Mal a la universidad porque se supone que no les han indicado, no les han mostrado cuáles son estos mecanismos, ¿cierto? Tendránlo presente para que ustedes no cometan ese mismo error y para que vayan interiorizando misiones y visiones de su institución. Ustedes forman parte activa del SPOL, ¿ok? Muy bien, perfecto. Entonces, cuidado con caer en visiones subjetivas, como ser el mejor. Eso es subjetivo por varias razones. Entre ellas, ¿cuáles podríamos poner nosotros como elemento subjetivo? Que lo que para Cindy es ser lo mejor, para María José no es lo mismo. Y para Giovanna no es lo mismo. Entonces, cuando llegamos a utilizar el término, por ejemplo, bueno, tampoco está bien. Porque el bueno tiene un significado para una persona, para otra persona y para otra persona, ¿ok? Entonces, exacto, ¿cierto? ¿En qué? Eso sería ponerle ya el apellido, pero traten de nunca utilizar este tipo de adjetivos que generan ambigüedad. El mejor, bueno, malo, porque cambia de persona a persona, cambia de situación a situación, ¿ok? Muy bien, chicos. Ahora que hemos revisado un poquito esto de la importancia, pasamos a ver los objetivos. Los objetivos los vamos a abordar más que yo explicarlos, ustedes me van a explicar porque venían a revisarlo, ¿no es cierto? No nos incluyen. Hay que trabajar mucho en muchas cosas, chicos, todavía de las misiones y visiones. Porque todavía están algunas muy de empresa, ¿no? Muy a los directivos y solo los directivos son los que toman las decisiones. Y no es así. Una buena misión y una buena visión se estructura con todos los miembros de la organización. En el caso de SPOL, si quisiéramos llevarlo a la práctica, tendrían que ser los profesores, el personal administrativo, los investigadores, los estudiantes, los técnicos docentes, los técnicos de investigación, todos los que trabajan en SPOL tendrían que comenzar a formar eso. Sí, sería lo lógico. Muy bien, vamos a hablar entonces un poquito de los objetivos. A ver, Natanael, ¿me podrías explicar el primer objetivo de planificación turística? Hola, sí, como primer paso es establecer los objetivos de desarrollo turístico y las políticas para alcanzarlo. Es decir, es que, o sea, ¿cómo lo explico? Sí leí por si acaso y sí razoné, pero me puse a pensar en por qué el primer paso es establecer los objetivos, si son los objetivos de la planificación turística. Y llegué a la conclusión de que es cómo se van a desarrollar las actividades turísticas y cuáles son las políticas que hay que establecer para que éstas funcionen de forma correcta. Creo. Bien, gracias, Natanael. Bastante acercado. A ver, ¿por qué uno de los objetivos de la planificación turística es establecer objetivos? Porque si ustedes no tienen objetivos claros, no tienen el horizonte de qué quieren hacer. ¿Okay? Es querer hacer planificación por hacerla. Y esa no es la idea. El proceso de planificación tiene que ser un proceso técnico y pensado, ¿cierto? Entonces, para poder identificar que está bien realizado el proceso de planificación, debe contar con los objetivos de SMART. ¿Okay? Normalmente, ¿de cuántos objetivos se recomienda? Pues un objetivo general y mínimo 3 y máximo 5 objetivos específicos. Si ustedes tienen menos de 2 objetivos específicos o 2 objetivos específicos, es que no conocen el territorio y no saben de planificación turística porque no saben qué hacer. Y si tienen más de 5 objetivos,
quiere decir que no tienen claro cuáles son los procesos, las técnicas y las metodologías, por lo que tratan de poner una actividad como objetivo. Por ejemplo, yo he leído en trabajos de ustedes, no de ustedes, sino de ustedes estudiantes, que me ponen como un objetivo del trabajo elaborar encuestas. La elaboración de encuestas no es un objetivo, es una actividad, ¿cierto? O me ponen como objetivo reuniones o socialización del programa o qué sé yo. Eso no es un objetivo, eso es una actividad. Entonces hay que aprender a identificar y clarificar cuándo tengo un objetivo y cuándo necesito tener un objetivo. ¿Ok? Este primer objetivo lo que trata de establecer es la estructura que debe seguir. Un plan o un proceso de planificación turística debe mantener claramente identificados o establecidos los elementos correspondientes con los objetivos de planificación, las políticas de planificación, los ejes estratégicos de planificación, es decir, en dónde vamos a actuar o dónde vamos a intervenir, y los indicadores que se van a manejar para cada objetivo. ¿Ok? Esos son como que los componentes. Y vamos a ver que más adelante, si ustedes ya lo leyeron, se van reduciendo mucho más. ¿Sí? Entonces acuérdense siempre de que los objetivos tienen que ser SMART, tienen que ser relacionados con la parte de planificación y tienen que estar direccionados netamente a ser los primeros elementos que nutren sus políticas. Las políticas las vamos a entender en la unidad 2 mucho mejor, ¿ok? Bien. Hay dos tipos de planes de turismo grandes, por así llamarlos, ¿no? Dos elementos grandes de distribución de la planificación turística, que es el desarrollo y el fomento. No sé si esto ya les había explicado, pero en todo caso, los planes de desarrollo turístico se aplican solamente a lugares que ya cuentan con actividad turística real y evidenciable. Y los planes de fortalecimiento turístico se hacen o se aplican a los lugares que no cuentan con actividad turística evidenciable. ¿Ok? Entonces el otro paralelo me decía, profe, ¿cómo sé yo cuándo aplicar plan de desarrollo? ¿Cómo sé yo cuándo aplicar plan de fomento? Ustedes en teoría del turismo aprendieron sobre el ciclo de vida del destino turístico de Butler, ¿cierto? Que es una de las teorías más viejas que existen. Es del 80. ¿Cuáles eran las etapas del ciclo de vida de Butler? Eduardo. No las recuerdo, profe. Ok. Elizabeth. Te estoy escuchando, Elizabeth. Estoy esperando la respuesta. O sea, lo que más o menos me acuerdo, es que no, realmente no recuerdo muy bien. Exploración era uno, creo. De ahí, ya logramos encontrar en el internet. De ahí. Bye, gracias. Chao, Eduardo, gracias. Acuérdense de las políticas del curso. Aquí repito. Violeta, por favor. Descubrimiento, involucramiento, desarrollo y consolidación. Y creo que va el estancamiento y ahí va el declive. Bueno. Por lo menos encontraste el más básico en internet. El ciclo de vida de Butler divide a cómo va comportándose un determinado lugar con respecto al turismo y mide dos cosas. Mide
número de visitas, es decir, flujos turísticos por un lado, y mide el tiempo, la evolución de ese espacio por otro, ¿no es cierto? Aquí nosotros vamos a encontrar ciertos elementos interesantes. Para lo más básico, igual lo vamos a recordar aquí el ciclo de vida en la unidad 3, pero lo más básico es que lo divide en 5 etapas principales, ¿no es cierto? La primera etapa es la etapa de exploración, en la cual ustedes tratan de identificar si existen o no existen recursos y artículos turísticos en el sitio. Después tienen la etapa de implicación, en la cual ya comienzan a ver que aparecen los primeros prestadores de servicios turísticos, existen ya flujos turísticos muy limitados, normalmente de visitantes locales, o máximo regionales. Después pasamos a la etapa de desarrollo, donde ya tenemos un crecimiento del número de prestadores de servicios turísticos, un crecimiento del número de visitantes y un cambio en el desarrollo del tipo de visitantes, porque ya no solo son locales, sino también son regionales, ¿okay? E inclusive podemos llegar hasta nacionales. Y después pasamos a la etapa de consolidación, en la cual nosotros ya somos reconocidos como destino turístico o como sitio de visita a nivel nacional e internacional, ¿no es cierto? Acuérdense que esto va teniendo como etapas, entonces podríamos tener un sitio o territorio al inicio de la consolidación o al final de la consolidación, al inicio del desarrollo o al final del desarrollo, al inicio de la implementación o al final de la implementación, ¿ok? Cuando llegamos a la consolidación, normalmente nosotros ya tenemos una diferenciación bien marcada de los prestadores de servicios turísticos, de la oferta turística, de las actividades, de los productos. Tenemos una diferenciación bastante clara de las temporadas y de los flujos turísticos que visitan el sitio. Y entramos a la fase que no nos gusta tanto, que es el estancamiento, en el cual ya no vemos un crecimiento de los flujos turísticos ni un crecimiento de el dinero o los beneficios económicos que podríamos nosotros tener por la actividad turística, y tampoco vemos un crecimiento en los beneficios, en los impactos positivos de la actividad turística, ¿ok? Ahí nosotros, básicamente el autor nos dice que podríamos tomar decisiones, ¿no? O quedarnos como estamos, o rejuvenecer, es decir, repensarle y reinventarle al sitio de visita, o simplemente caer en declive, es decir, echarle a perder al sitio, que ha pasado y mucho, ¿no? Acapulco es un ejemplo de ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, si yo uso el ciclo de vida de Butler, ahí puedo comenzar a identificar cuándo aplicar fortalecimiento y cuándo aplicar desarrollo. Fortalecimiento, acuérdense, se orienta para los lugares en los que no hay evidencia de actividad turística, o la evidencia de la actividad turística que existe es muy limitada. Entonces nosotros queremos fortalecer al territorio, a los prestadores, al sistema turístico para que crezca el beneficio de esto. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo aplico yo plan de fortalecimiento? En las etapas de exploración e implementación. ¿Cuándo aplico yo plan de desarrollo? En las etapas de desarrollo, crecimiento y estancamiento, y las que conlleva el estancamiento, ¿no? Ya sea el rejuvenecimiento o el declive. Entonces, el plan de desarrollo normalmente se aplica cuando la actividad turística es evidente. ¿Ok? Eso es básico. ¿Por qué? Porque yo he visto tesis o trabajos de graduación, o como quieren llamar, que dicen plan de desarrollo turístico del Cantón Naranjal. Desde el título, 0. O que vienen con plan de desarrollo turístico de la parroquia Atahualpa. Desde el título tiene 0. Porque no hay turismo, pues. Primero lo que van a hacer es fortalecer la actividad turística para que después se pueda desarrollar. Esa es la lógica. ¿Ok? Muy bien. Segundo objetivo, por favor. Benny, ¿me podrías explicar el segundo objetivo? Buenas tardes. Dice garantizar la conservación presente y futura de los recursos turísticos. Entiendo que se trata de que la planificación más busca que los destinos turísticos que nosotros visitamos o que llegan a visitar
tengan una conciencia de conservación en el ambiente, tanto presente y tanto a futuro, puesto que algunos turistas llegan al sitio como visita y terminan quedándose como residente. Entonces, tanto de recursos y diría que también de atractivos turísticos. Muy bien. ¿Perdón? Muy bien, Demi. Muy bien. Ahí cuando Demi nos dice que tengan principios de conservación, no solo lo limiten a lo ambiental, porque acuérdense que también van a tener que estar relacionados con los atractivos y recursos culturales. Entonces, necesitamos conservar una iglesia, un monumento, las leyendas, tradiciones, culturas propias, idioma, lenguaje y demás de ciertos lugares, ¿no es cierto? Entonces, la conservación no solo se limita a lo ambiental, sino también a la parte cultural, ¿ok? Y algo importante, que aquí comienza a tratar del término de sustentabilidad. ¿Qué es la sustentabilidad? Que en turismo, porque hay un abordaje de la sustentabilidad en finanzas que es diferente. En el turismo, la sustentabilidad hace referencia, no estoy hablando de sostenibilidad, sustentabilidad hace referencia a que todos los que utilicen o todos los que puedan gozar de los atractivos y recursos turísticos territoriales hoy, garanticen que las futuras generaciones también van a tener acceso a eso, como nos decía Demi, ¿no es cierto? Que puedan el resto de personas seguir aprovechando, disfrutando de estos sitios. ¿Ok? Muy bien, perfecto, Demi, muchas gracias. A ver, Giovanna, por favor, ¿me podrías explicar el tercer objetivo? Buenas noches. Bueno, el otro es, el siguiente objetivo es favorecer las relaciones del turismo con otros sectores de la economía. Yo, o sea, lo que entendí es que la actividad turística no solo es el conocimiento, sino también generador de rentas. O sea que el turista, por ejemplo, va a necesitar comprar algo en una tienda y no en algo realmente que dé turismo, ¿ya? En parte, gracias, gracias, Giovanna, en parte, porque abordas el elemento económico, pero acuérdate que estamos hablando como elemento integrador, es decir, tenemos que integrar la parte ambiental, la parte social, la parte cultural, la parte política, la parte tecnológica, la parte legal. ¿Qué quiere decir esto? Que el turismo trata de establecer actividades legales que no perjudiquen al lugar y que trabajen desde una perspectiva mancomunal, ¿cierto? Buscando el beneficio integral de todo el lugar. Muy bien, gracias, Giovanna. Vamos a ver por ahí. Cindy, por favor, ¿me podrías explicar el siguiente objetivo? Buenas noches, profesor. Dice optimizar los beneficios económicos, ambientales y sociales de turismo. O sea, esto tiene relación como en el punto anterior, que el turismo debe ser un factor integrador entre todos los beneficios que debe tener una comunidad receptora. Que se pueda aplicar una correcta relación tanto en el económico, pero no por generar solo economía vamos a dañar los recursos o algo así, o vamos a sobreexplotar los recursos. Sobreaprovechar, acuérdate, la explotación en turismo no se usa ese término. Bien, gracias, Cindy. A ver, justamente para eso está puesto aquí, ¿no? Para evitar que cuando les toque a ustedes defender esta parte, digan, se parece al anterior. No. Ojo, la anterior te decía que tú vas a formar como un hilo conductor integrador entre los otros sectores, ¿no es cierto? Pero ahora el otro objetivo es que tú trates de maximizar los impactos positivos de la actividad turística. No estamos cayendo en el planteamiento del boostering, se acordarán que ese solo veía lo positivo y nada de lo negativo. No, lo que te está diciendo es, ok, para tú poder maximizar los impactos positivos tienes que tener claro cuáles son los negativos y saber cómo reducir el impacto de los negativos e incrementar o mejorar el impacto de los positivos. ¿Ok? ¿Por qué están puestos solamente el ámbito económico, social y cultural? Porque son los elementos
relacionados con el turismo sostenible, con los que se aplican los procesos de planificación principalmente en Latinoamérica, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias, Cindy. Y el último trata de expresar de que para generar un buen proceso de planificación turística, el principal objetivo es generar un trabajo en equipo entre los diferentes sectores de la comunidad. En este caso, el sector público, el sector privado y en el caso del Ecuador, el sector comunitario. Esto es de gran importancia porque para poder nosotros trabajar en territorios rurales o en entornos rurales, si no tenemos inclusive en algunos casos el permiso de la comunidad, ni siquiera vamos a poder llegar a entrar en el sitio. ¿Ok? Entonces, cuidado porque a veces nos orientamos siempre a los procesos de planificación de ciudad y que los procesos de planificación de ciudad se llevan igualito a los territorios rurales. No. Los territorios rurales, los protocolos incluso de ingresos suelen ser mucho más complejos y más complicados. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, como habíamos nosotros hablado en las clases anteriores, esta clase va a tener un enfoque bastante territorial, ¿cierto? El físico-espacial. Por eso aquí vamos a poner mayor empeño en las dimensiones territoriales del turismo. Dentro de las dimensiones territoriales del turismo se abordan dos elementos clave. Por un lado, la parte de territorio. Ustedes van a aprender en la unidad 3 la diferencia entre espacio geográfico, territorio, vocación, potencialidad y demás. Y por otro lado, al sistema turístico que se desarrolla en ese territorio. ¿Okay? Entonces, dentro del territorio, ¿qué es lo que normalmente tratamos de identificar en la planificación turística? ¿Cuál es la vocación del territorio? ¿Qué se entiende por este término de vocación? Si el territorio tiene o no tiene características, aptitudes y actitudes que le permitan desarrollar turismo en el sitio. ¿Por qué? Porque con esto logramos quitar al turismo del discurso político. No es que mañana viene un ministro, viene una directora de turismo, un director de turismo, viene el presidente y dice es que el turismo se va a hacer y se va a hacer. No. Primero hay que identificar en dónde lo puedo hacer y si es que tiene o no tiene las características para poder hacerse turismo en el sitio. ¿Ok? Y a veces eso es complejo, porque las respuestas no son las que ellos esperan, ¿no? Les comento lo que nos ha pasado aquí. Nosotros como SPOL hemos venido colaborando con la Prefectura del Guayas en algo que se llama Pueblos de Colores. No sé si alguna vez lo han escuchado. Y si trabajaron en eso. Y la idea de la prefecta era que en todos estos pobladitos que ellos identificaron, Balsay, Yaguachi y algunos más, que se haga turismo porque se haga turismo. El turismo va porque va. Entonces, no era lo lógico. Entonces, nosotros como SPOL dijimos, ok, nosotros vamos a colaborar en identificar si el lugar tiene las características necesarias para poder hacer turismo. Y una vez que se hicieron los trabajos por parte de ustedes como estudiantes, revisados por los profesores de la carrera, se presentó a la prefectura los resultados y ninguno de los espacios tenía ni vocación ni potencialidad. Entonces, obviamente, ¿cuál era la cara de la señora prefecta? La misma que puso Natalia ahora, no sé cómo. Pero yo ya dije en mi discurso político que el turismo iba a ser aquí, que no sé qué. Sí, pero una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que se puede hacer en realidad. ¿Ok? Entonces, por eso es importante la parte técnica. ¿Por qué? Porque la municipalidad contrató a una consultora en Guayaquil que les cobró como 35, 45 mil dólares y les dijo que esos pueblitos eran turísticos. Entonces hay que tener también mucho cuidado porque vamos a encontrar, como les decía, charlatanes que te van a decir, sí se hace turismo y te van a maquillar la información y los análisis al beneficio de tu discurso político, y hay otros lugares que te van a decir técnicamente si sirve o no sirve. Entonces aquí vamos a aprender lo técnico, ¿no es cierto? Si se puede o no se puede hacer. Correcto, Christopher. Si es que es apto para poder desarrollar turismo o no. ¿Cierto? Correcto. Ahí es donde se van los impuestos. Y no solo en eso, en el plan de tour y en algunos elementos más. Por eso es que necesitamos comenzar a perfeccionar y
profesionalizar la actividad turística. Y estas pequeñas cositas en las que yo les estoy hablando y que a veces nos perdemos, como diferencia entre recurso, atractivo, entre actividad, equipamiento, planta, etcétera, les trae problemitas, porque tengo profesionales que trabajan ahora en el ministerio o son consultores y no saben esto. Entonces, obviamente venden humo y no venden realidad. Melissa, cuéntame. Solo quería hacer una pequeña acotación porque yo recuerdo que el año pasado, si mal no estoy, casi por esta época, comenzaron a surgir pueblos mágicos hasta aumentar o sea, y la verdad es que yo la verdad me ponía a analizar y cada día era como que consecutivo ese proceso. Quiere decir que cada mes había un pueblo mágico y yo me ponía a analizar, no, pero esta comunidad, al menos yo, en mi perspectiva, no tiene algo que lo caracterice como un pueblo mágico. Entonces, me vino a la mente eso de allí. Gracias, Melissa. Ese es otro ejemplo, ¿no es cierto? Aparte que el pueblo mágico es una metodología copiada de México, ¿no? Que México trató de colocarla en su territorio para potencializar la cultura, sobre todo, y en la preservación de la naturaleza en los poblados indígenas. ¿Qué pasó? Empezó como algo bueno, ¿no? Una metodología bastante buena, bastante bonito y todo lo que quieran. México tenía 27 pueblos mágicos, terminó, en la actualidad tiene cerca de 230 pueblos mágicos. Entonces, no es lo lógico, no es como Ecuador, que ya vamos a ver más adelante en la parte de los inventarios, cómo empezó Ecuador, ¿no? Ecuador tenía cerca de 35 a 45 mil atractivos turísticos en su territorio. O sea, sumando Grecia, Italia, Francia y Alemania, sumaba lo que Ecuador tenía en su territorio, ¿no? Y obviamente no es lógico porque para los técnicos del Ministerio de Turismo, el río era atractivo turístico. El monumento era atractivo turístico. La iglesia era atractivo turístico. Y no es así. No todos tienen esa capacidad, ¿no? Y el yo comenzar a dar a todo el mundo le resta impacto a esa designación. El Ecuador pasó lo mismo con los pueblos mágicos. Acuérdense que eso fue obra de la ex ministra y fue parte de su campaña política. Entonces, ¿cómo evidencian si algo funcionó o no? Con la denominación. Por eso tenemos 21 pueblos mágicos, ¿no? Y que de los 21, en realidad, si es que logramos hacer un análisis fuerte, por ahí 4 o 5 se salvarán, pero el resto, Y hay que tener mucho cuidado porque ahí es en donde caemos, ¿no? Es que él hizo la obra, por lo menos tenemos carreteras, decían por ahí los correístas. No, no es la forma de analizar. Esa es una forma bastante miope de querer ver las cosas. Y no es correcto. Ahí es en donde la política enturbia el proceso de planificación y eso debemos evitarlo, ¿no es cierto? Muy bien. Y por otro lado, veíamos el sistema turístico. Entonces, dentro del sistema turístico, ¿qué es lo que vamos a identificar? Que no existe un solo sistema turístico. Existen varias propuestas de analizar el sistema turístico. Ustedes van a ser los que identifiquen cuál es el que mejor se acople al territorio. Es más, ustedes a medida que vayan ganando más experiencia en la planificación, pueden proponer su propio sistema turístico. Porque pues, no es una camisa de fuerza esto, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los elementos básicos del sistema turístico? María José, a ver, cuéntame. Buenas tardes. Buenas noches. Yo tengo lo que es la gobernanza. Ay, por aquí lo saqué. A ver, la gobernanza y la demanda, la infraestructura, el atractivo y lo que es la oferta de servicio. No. Gracias, María José. Natanael. Los componentes del sistema turístico es la oferta, la demanda, el territorio y los intermediarios. No, los operadores de mercado. Muy bien, ¿cierto? Cuidado, porque el que me dijo María José es una propuesta de sistema turístico.
que tiene un autor o una autora específica, pero no son los componentes básicos. Los componentes básicos de todo sistema turístico, de acuerdo a la OMT en el libro de Introducción al Turismo que ustedes tienen, que están revisando, son 4. Oferta turística, demanda turística, intermediadores de mercado, que son los encargados de vender el destino, tanto adentro como fuera del lugar, y el espacio geográfico, donde se va a desarrollar ese sistema. ¿Ok? Muy bien. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los tipos de sistemas y demás. ¿Sí? Vamos a entrar en esta parte. Voy a hablar yo un poquito más rápido. Les voy a dar solo una reseña tanto de la evolución histórica de la planificación turística en general como la evolución histórica de la planificación turística en el Ecuador. Entonces, la planificación turística, como habíamos hablado en el inicio, nace de varias disciplinas y ciencias, ¿no es cierto? Los procesos de planificación se han venido llevando desde hace mucho tiempo. Es más, inconscientemente dentro de las escuelas de la administración, que la primera escuela es la escuela clásica de Taylor, antes de esta escuela ya se hablaban de procesos de planificación. ¿Desde cuándo normalmente se comienza a trabajar, a tratar estos procesos de planificación? Desde que el hombre se vuelve sedentario y aparece la agricultura, ¿no es cierto? Entonces, todos estos elementos ayudan a que el proceso de planificación se pueda generar. Ahora vamos a llevarlos a la parte turística. En turismo, nosotros podemos hablar que la planificación turística comenzó a dar sus primeros pasos en la década de 1930. ¿Por qué? Porque ahí nosotros comenzamos a encontrar los primeros ejercicios de planificación turística llevados a cabo principalmente en Europa. ¿Qué es lo que se trataron de hacer en estos primeros periodos, en donde ya comenzaron a identificar el efecto del Fordismo en la actividad turística? Acuérdense que el Fordismo es esta parte en la que el turismo era elitista, solamente para las personas con dinero y que tenían acceso al tiempo libre, ¿no es cierto? Entonces, comenzaron a darse cuenta de que aparecía el turismo de segundas residencias y el turismo de sol y playa. Yo no utilizo el término turismo de masas porque es algo ilógico pensar que el turismo de masas es turismo de sol y playa. Esto, y si ustedes lo escucharon así, quítense ese paradigma de la cabeza. ¿Por qué? Porque si tenemos esa lógica de pensamiento, entonces en Quito no puede haber turismo de masas. En la muralla china no puede haber turismo de masas. En Grecia, en la zona de la Acrópolis, no puede haber turismo de masas. Y sí puede haber turismo de masas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el turismo de masas no tiene nada que ver con el lugar, no tiene nada que ver con el sol y playa. Tiene que ver con la cantidad de gente que visita el lugar. ¿Ok? Por eso se llama masas, por la cantidad de gente o los flujos turísticos que se encuentran en ese lugar. Entonces, gracias a esto comenzaron a trabajarse las primeras partes básicas de la planificación turística, que es el cuadro normativo, es decir, crear las leyes y reglamentos que regulen y controlen la actividad turística en estos sitios. Obviamente, solo se controlaban las que se conocían como turísticas en esa época, que era el alojamiento y que era el servicio de alimentos y bebidas. Nada más. ¿Ok? Luego, se comenzó a dar un proceso de evolución un poquito más fuerte gracias a que se pasa al post-Fordismo, ¿no es cierto? Gracias a la revolución industrial y demás, aparece ya la democratización del tiempo libre, las vacaciones, el transporte aéreo como mecanismo de utilización de transporte de masas y demás, que ayudan a que la actividad turística evolucione, ¿no es cierto? Y cuando llegamos al post-Fordismo, el primer lugar en generar un proceso de planificación fue Francia, principalmente en la zona metropolitana de París. En 1948 se generó el Plan Quinquenal de Equipamiento del Turismo. Entonces, ¿qué es el equipamiento? Aquí suelen tener un lapsus brutus a veces cuando pregunto esto, ¿no? Les voy a poner aquí porque si no... que es igual a instalaciones
turísticas, que es igual a actividades turísticas. ¿De dónde va a cambiar o de dónde va a depender el nombre del autor? Van a haber autores que le llaman planta turística, van a haber autores que le llaman equipamiento o equipamiento turístico, van a haber autores que le llaman instalaciones o instalaciones turísticas y van a haber autores que les llaman actividades turísticas. ¿Y a qué hace referencia a esto? Hace referencia a los servicios turísticos que se pueden ofrecer en un determinado lugar, ¿no? Entonces, ¿qué trataba de hacer este plan? Trataba de mejorar las condiciones de control, regulación y monitoreo de las actividades de alojamiento, restauración, transportación, interpretación, que es lo que nosotros llamamos como guianza, e intermediación. ¿Ok? Las 5 actividades básicas que también el reglamento de Ecuador, la ley de turismo de Ecuador las absorbe. ¿Ok? Una vez que se estableció esto, en 1952 se dio el primer plan en concreto que analizaba no solo la parte de la oferta del lugar centralizada en el equipamiento, sino la parte de la demanda y el mercado. España fue el primer país en el mundo en tener un proceso de planificación turística como tal en su Plan Nacional de Turismo en el año 1952. Ellos trataron de analizar en este documento qué es lo que tiene el país, es decir, la oferta del lugar, qué es lo que quiere el visitante, es decir, la demanda del lugar, y cuáles son las motivaciones de viaje, es decir, el mercado. Entonces comenzaron a hacer un análisis desde 3 enfoques, que comenzaron a establecer lineamientos que hasta la fecha establecerían los lineamientos de calidad en España, ¿no? España es considerada la meca del turismo porque pues tienen muchísima experiencia en la parte de planificación, ya tienen un largo camino recorrido dentro de estos procesos, ¿no? Después pasamos a la década del 60 al 80 más o menos, que en toda Europa se comenzaron a establecer los famosos planes de vocación e interés turística de los países. ¿Qué era esto? Era tratar de identificar en qué lugares o en qué países, más bien dicho, cada país trataba de identificar en qué lugares específicos podía desarrollar turismo. ¿Okay? Y en algunos, para no pelearse en Europa, lo trataron de llamar como interés. Es decir, en el caso del que no tenían o no presentaban atractivos o instalaciones o infraestructura o algún elemento que les permita desarrollar la actividad turística, pero tenían el interés político, entonces también se aplicaba este plan. Obviamente los países que tenían interés sobre vocación no prosperaron turísticamente. Los países que tenían vocación sobre el interés son los que han prosperado y en la actualidad son los países con mayor visitación turística en Europa, ¿no? España, Alemania, Francia, Italia, Grecia y Suecia. ¿Okay? Después pasamos a la década del 70, cuando se trasladaron esos lineamientos específicos a América Latina. Y el primer país, no Cristina, el primer país en el que se pudo identificar un proceso de planificación turística real fue México en 1971, seguido de Argentina en 1975 y Brasil en 1977. Fueron los 3 primeros países en establecer los planes de turismo, pero tenían una característica estos planes de turismo, que estaban aprobados no solamente por el organismo público del país, es decir, la Secretaría de Turismo, el Ministerio de Turismo, la Dirección de Turismo, sino por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque América Latina trató de trabajar en conjunto. Entonces, México, Argentina y Brasil fueron los países en dar los primeros pasos para generar metodologías, elementos, técnicas y herramientas que sean distribuidas para el resto de países. ¿Okay? Y que cada país lo aplique en su territorio. Y era mucho mejor porque evitábamos una ideología eurocentrista. No es lo mismo tomar lo que nos dicen de España y aplicarlo a Ecuador. No tenemos el mismo contexto, no tenemos las mismas variables, no tenemos las mismas características. Hay mucho cambio y muchos elementos que no están relacionados con este
con estos lineamientos, ¿ok? Si bien es cierto, son planes que han tenido sus errores, son los primeros planes que comenzaron a establecer la aproximación de la planificación turística en el contexto de América Latina. Violeta, cuenta. No, o sea, quería preguntar si, o sea, bueno, dijo que estos países fueron los que establecieron los lineamientos para los demás, pero igualmente, o sea, si es que se tomaron los demás países, las mismas metodologías técnicas, etcétera, igual aplica lo que no tienen el mismo contexto que, por ejemplo, Ecuador no tiene el mismo contexto que México, y ahí sale el ejemplo lo de los pueblos mágicos que tomamos, como que hacer la parte de México la aplicamos. Es que hay una diferencia grande ahí, Violeta. Una cuestión es que no tengas el mismo contexto y otra cuestión es que no tengas las mismas características. Y territorialmente hablando, sí tienes las mismas características dentro de América Latina, a diferencia que Europa. Entonces, incluyendo idiomáticamente hablando, tienes una ventaja en todo el territorio. Por eso es que se tomaron estos elementos. Y asumo yo que en alguna materia vieron sobre Qualitur, o alguna materia leyeron sobre Qualitur, ¿no? El sistema de calificación de competencias turísticas del Ecuador, que a pesar de que no se comparte el mismo idioma, es una normativa técnica trabajada en conjunto con Brasil. Entonces, esa perspectiva de territorio y de región me ha ayudado mucho para poder abordar ciertos temas desde una visión más global. ¿Okay? Muy bien. Después del convenio de Chicago, que también lo deben haber visto ustedes en patrimonio, del convenio de Chicago y el convenio de Montreal, se establecieron la incursión en los procesos de planificación turística, principalmente en América Latina, eso sí quiero recalcar, del término desarrollo sostenible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muy difícilmente ustedes van a encontrar en Europa o Oceanía procesos de planificación que te digan sostenible en su título. Creo que tengan algo que ver con la sostenibilidad. Porque, pues, como les había dicho antes, es una ideología que está muy orientada a los países que cuentan con más recursos naturales y que están en vías de desarrollo. Más que para los países en un proceso de desarrollo ya consolidado. ¿Ok? Finalmente, para el caso del Ecuador, aquí nosotros vamos a hablar... voy a hacerles un resumen de la planificación turística del Ecuador en 5 minutos. Voy a tratar de que se entienda todo. Pero en el caso del Ecuador nos vamos a ir un poquito más atrás para hablar de la evolución turística de la planificación del país. En el país, en la década, bueno, en el periodo entre el 44 y el 47, se creó la DITURIS, que era la Dirección de Turismo del Ecuador, que era un organismo público adscrito al Ministerio de Ambiente de esa época. ¿Ok? En este se comenzaron a establecer y especificar elementos claves de actuación, es decir, qué es lo que se puede hacer en turismo, qué es lo que no se puede hacer en turismo, qué ciudades o lugares se pueden desarrollar turísticamente y qué lugares no. Aquí se priorizaron 4 espacios o sitios para el turismo, que son Quito, Guayaquil, Cuenca y Galápagos. Fueron los primeros espacios priorizados para el desarrollo de la actividad turística y que, si se han dado cuenta, en la actualidad no ha cambiado mucho tampoco, ¿no? Se ha implementado una parte de la Amazonía, pero del resto sigue siendo la misma centralización. Después del año de 1952 a 1956, cambió el nombre de Dirección de Turismo a Dirección General de Turismo. ¿Y cuál es este cambio? Me dirán ustedes, no cambia nada más que el nombre, sí cambia. En la parte pública, esto significaba que tenía mayor independencia y mayor presupuesto. ¿Por qué se dio esta división? Porque apareció en el Ecuador algo que se llamaba la JUNAPLA. ¿Qué es la JUNAPLA? Era la Junta Nacional de Planificación. ¿Okay? La JUNAPLA, como Junta Nacional de Planificación, trataba de regular la planificación a nivel nacional, no solo turística, sino de todo el país. ¿Ok? Y cuando comenzó a generar los establecimientos de las actividades económicas que el Ecuador podía hacer, comenzó a identificar que el turismo también podría ser una actividad. Y cada ministerio y secretaría y dirección trataron de establecer o poner su granito de arena para saber cómo poder aprovechar cada actividad de forma adecuada. ¿Ok?
Después, ¿qué fue lo más importante que hizo la Dirección General del Turismo con lo de la Junapla? Fue identificar 9 paradores turísticos, chicos, en todo el país. ¿Y qué eran estos paradores turísticos? Eran aquellos lugares en los que ustedes podían encontrar estacionamientos, miradores, servicios higiénicos y servicios de comida, junto a algún atractivo. Entonces lograron encontrar 9 paradores, o más bien dicho, determinar o delimitar 9 paradores turísticos, y para eso se tomaron desde el 56 hasta el 74, más o menos. Entonces, sí nos ha cogido mucho tiempo. Para poder aplicar esta identificación, se ubicó o se tomó en cuenta la metodología creada por México, Argentina y Brasil como países pioneros en la planificación turística para el resto de países. La metodología OEA-SICATUR. No sé si han escuchado de esto. La metodología OEA-SICATUR es una metodología que trataba de establecer la forma de identificar atractivos turísticos y clasificarlos entre naturales y culturales y demás, y prestadores de servicios turísticos, y clasificarlos en el tipo, ¿no? Alojamiento, restauración, intermediación y demás. Entonces, desde más o menos el 77 hasta el 79, se hizo el análisis de la aplicación de esta metodología en todo el territorio nacional. Después, del 83 al 87, se generó el Plan Maestro de Desarrollo Turístico del Ecuador, el primer Plan Maestro de Desarrollo Turístico del Ecuador, el cual tenía claramente definidos sus objetivos. El primer objetivo era identificar a los prestadores de servicios turísticos de todo el país. El segundo era identificar la oferta turística del país, es decir, qué lugares son atractivos, qué lugares son destinos y cuántos prestadores de servicios turísticos tengo en estos sitios. Y también reconocer, o más bien generar los primeros perfilamientos de la demanda, conocer quiénes son los que vienen a visitar el Ecuador y cuáles son sus motivos de visita. ¿Okay? Dentro de este proceso, en el plan se estableció la creación de lo que se conocía como CETUR. El CETUR era el Centro de Investigaciones Turísticas, que lo que trataba de hacer era levantar la información estadística del país gracias a la actividad de la visitación, ¿no? El CETUR funcionó del 88 a 1992, que se cerró que en realidad no se pudo generar ninguna informamación relevante. ¿Qué podríamos rescatar del CETUR? Que generó un plan de acción de turismo, el cual trataba de establecer el inventario de atractivos turísticos del Ecuador, que se levantó desde el 93 hasta el 96. Y ahí es en donde el Ecuador generó estos 45,000 atractivos turísticos, que en la actualidad se está actualizando, valga la redundancia. Los atractivos turísticos en el país desde el 2017 y hasta la fecha no terminan. Y tenemos hasta ahora, si no estoy mal, son 235 o 245 atractivos turísticos. Imagínense lo que es bajar de 45,000 a 200. Pues primero ya tiene más sentido, ¿no es cierto? Y más lógica. Si no, antes era, veo una gallina en la calle y es atractivo turístico. Así no funciona la situación. En el 1992 se creó ya el Ministerio de Turismo. Entonces, se separó se separó del Ministerio de Ambiente y comenzó a establecer sus primeras actividades relacionadas a la actividad turística como tal. Esto se dio en la presidencia de Sixto Durán Ballén. ¿Okay? Y lo primero que hizo el Ministerio de Turismo de esa época fue generar el Plan de Competitividad Turística. El Plan de Competitividad Turística se generó desde el 96 hasta el 99 y entró en vigencia para el periodo del 2000 al 2004. ¿Qué es lo que generó este plan? Generó una metodología de medición económica de la actividad turística. Es lo mejor que ha hecho el Ecuador en toda su historia de turismo, porque esa metodología de medición económica de la actividad turística es utilizada actualmente por la OMT. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los países
independientemente del sitio en donde se encuentren, para medir económicamente el turismo tienen que aplicar la misma metodología que creó el Ecuador. ¿Ok? Y esto nació de un economista, no nació de un turistólogo o un turismólogo. ¿Por qué? Porque Salvador Marconi, un riobambeño, creó esta metodología y él indicaba que cuando trató de entender el turismo y preguntaba a los profesionales de turismo, cada uno le daba una respuesta diferente. Es como que si yo le preguntara a Cindy, María José, Giovanna y Melissa qué es atractivo turístico y cada una me dé su definición. Entonces él decía, pero no, pues ninguna ciencia funciona así. O algo es o no es. No es que, ay, puede ser o no puede ser, ¿no es cierto? Entonces leyó este libro de introducción al turismo y generó con esto las cuentas satélites de turismo. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Que el Ecuador no utiliza esa metodología actualmente. Entonces, se acordarán en la clase anterior que les decía, ¿cuánta es la aportación económica al turismo del PIB? Y por ahí sacábamos unos valores todos locos. Eso es porque nosotros quitamos esa metodología. La tenemos en libros, pero no la aplicamos. Es un error, ¿no es cierto? Si generamos algo tan bueno, sería bueno aplicarlo nada más. ¿Qué más generó este plan de competitividad turística? Lo que se llamaba, porque ahorita no existe, están pidiendo que se reactive, el Fondo Mixto de Promoción Turística. El Fondo Mixto de Promoción Turística era una recaudación de impuestos del turismo, normalmente lo que se conoce como el 1 por 1000 sobre los activos fijos que pagan todos los prestadores de servicios turísticos, y que iban a las arcas del ministerio y eran netamente direccionado ese dinero para el marketing y la promoción del país dentro y fuera del Ecuador. Quedó en desuso desde el 2012 más o menos y están pidiendo ahora que lo vuelvan a reactivar. Habría que analizar mucho más a profundidad si es que sirve o no sirve. Y en ese plan de competitividad se dividió el país por regiones, se trató de establecer los núcleos de cada región y se seguía priorizando Quito, Guayaquil, Cuenca y Galápagos como ejes de desarrollo turístico, ¿no? Basado en el COTAD, en el Código Orgánico de Descentralización, Autonomía y Descentralización que maneja el país, ¿no? Gracias a esto, cada uno de los lugares en el país tuvo que desarrollar sus famosos planes de dinamización turística. Los planes de dinamización turística fue como un requerimiento del ministerio a los municipios, pero fue más que nada como un diagnóstico, más que hacer algo en sí, porque eso se quedó archivado, no se aplicó para mayor identificación. Desde el 2007 hasta el 2000, mentira, desde el 2005 hasta el 2007 se generó el Plan de Desarrollo Estratégico del Turismo Sostenible del Ecuador, Plan de Tour, el cual iba a tener un punto tope de aplicación en el 2020. Acuérdense que todos los planes se miden por su cumplimiento. ¿Saben cuál fue el cumplimiento del Plan de Tour 2020? Del 100% del plan hasta el 31 de diciembre del 2020 se logró cumplir el 1.8% de todo lo que estaba escrito ahí. O sea que no cumplimos casi nada. Y era un plan que costó cerca de $50,000 solamente aparte de su elaboración. Y como $3 millones la ejecución, que solo se ejecutó el 1.8%. Entonces, dinero botado también, ¿no? Dentro de esta lógica también se crearon los famosos PIMTES, que eran los planes integrales de marketing turístico del Ecuador, en los cuales trataban de promocionar al país tanto dentro como fuera. ¿Cuál es el problema? Que siguen aplicando marketing estratégico y no marketing turístico, es decir, no analizan al turismo como un sector, sino el mismo marketing que aplicaran a las petroleras, aplican al turismo. El mismo marketing que aplicaran a las camaroneras, al banano, a las flores, aplican al turismo. Y no está bien porque no presentan las mismas variables, ¿no es cierto? En la actualidad, el Ministerio de Turismo realizó el Plan de Tour 2030,
que es la actualización del Plan de Tour 2020 para el 2030. Pero ¿cuál es el problema? Que el del 2020 tenía errores graves, técnicamente hablando. Imagínense cómo es el del 2030. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Primero, corregir esos errores anteriormente establecidos y ahí sí hacer un proceso de planificación nuevo. No es planificar por planificar. La planificación tiene que hacerse de forma adecuada. Acabé el resumen de la planificación turística en el Ecuador. Fue un resumen chiquitito de todo lo que ha pasado y ahora vamos a hacer algo interesante. Permítanme, voy a quitar mi cámara un segundito. A ver, les voy a hacer grupos, por favor, y estos grupos ustedes van a tener que ponerme en el chat. Me van a poner, me invento, Melissa y Giovanna, sus nombres y apellidos, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer, chicuelos? Les voy a entregar un nombre de un ministro y ustedes van a ir a averiguar todo de ese ministro. ¿Qué hizo cuando fue ministro o ministra de Turismo? ¿Quién es? ¿Cuál era su profesión? Si era economista, periodista, no tenía profesión, etcétera, etcétera. ¿Ok? Van a hacer como una semblanza de la persona y las principales acciones que ejecutó como ministro o ministra de Turismo en la época en la que estuvo. ¿Ok? Muy bien, eso lo van a sustentar la siguiente clase, por favor. Entonces, va a ser algo súper sencillo, que hagan, ustedes verán la presentación y la identificarán como ustedes mejor les parezca. A ver, grupo 1, Melissa y Paula. Ustedes van a estar a cargo de Carlos Vera Rodríguez. Ese es su ministro. ¿Ok? Grupo 2, Giovanna y María José. Ustedes van a estar a cargo de Armando Espinel. ¿Ok? Grupo 3, Natalia y Natanael. Ustedes van a estar a cargo de Juana Vallejo. Grupo 4, Violeta y Javier. Javier Alexander. Ustedes van a estar a cargo de Rocío Vázquez. Grupo 5, Leslie y William. Ustedes van a estar a cargo de Doris Solís. Grupo 6, Christopher y Génesis. Ustedes van a estar a cargo de Gladys del Jury. Grupo 7, Cindy y Allison. Ustedes van a estar a cargo de María Isabel Salvador. Grupo 8, Gabriel y Demi. Ustedes van a estar a cargo de Verónica Sion. Araceli y Alexander. Ustedes van a estar a cargo de Freddy Ehlers. Y Salma y Cristina, ustedes van a estar a cargo de Sandra Naranjo. Todavía nos faltan algunos. Sí, pero bueno, están ahí como que los principales. ¿Ok? Entonces recuerden, van a averiguar quiénes son las personas, cuál es su experiencia profesional, su experiencia laboral y van a establecer los lineamientos claves del trabajo. ¿Listo? Acuérdense de que es como un resumen así también, ¿no? ¿Qué es lo principal que hizo hoy o marcó como ministro o ministra de Turismo? Me invento. Obviamente no les tocó a ninguno de los grupos, pero si hubiera tocado Rosa Prado, ella fue la de los pueblos mágicos. Entonces, la declaración de los pueblos mágicos, 21 pueblos mágicos en el Ecuador y bla, bla. ¿Se entiende?
Simplemente van sacando como que esas ideas principales. Por favor, me envían eso por el chat, porque yo les creo el trabajo y los voy generando por el grupo que ustedes me van a mandar. ¿Listo? Muy bien. Violeta, cuéntame. Sí, ¿cuántos minutos es lo de sustentación? 5. Va a ser como el resumen del resumen que hice de la política, de la planificación turística en el Ecuador. Súper claro, súper conciso, directo al punto. ¿Ok? Muy bien, chicuelos. Entonces, con eso iniciamos la siguiente clase, por favor. ¿Listo? ¿Listo, muchachuelos? Estamos yendo un poquito lento, pero bueno. Para la siguiente clase, vengan leyendo hasta la parte que dice escalas de la planificación turística. ¿Ok? Ojalá lleguemos hasta ahí, pero si no, pues, y nos quedamos hasta ahí, hasta escalas de la planificación turística. ¿Listo? Bien, chiquillos, ahí lo vamos a dejar y nos vemos el día jueves. ¿Ok? Cuéntame, Cristina. Sí, disculpe, profesor. ¿Qué teníamos que escribir en el grupo? Es que estaba escribiendo lo que usted dijo. Tu nombre y el nombre de tu compañera, para yo Ah, ya. armarles el grupo nada más en el aula virtual. Ok, gracias, profe. Listo, no te preocupes. Muy bien, chicuelos, si no hay más dudas o preguntas, nos vemos el día jueves. Pasen muy bien. Chao, chao.